4. Carezca de documento de viaje válido y vigente expedido por la autoridad que corresponde del lugar de origen o domicilio, salvo en los casos de personas domiciliadas de protección internacional con resolución de admisión debidamente notificada en Ecuador por la autoridad competente. 5. Carezca de visa vigente en los casos que ésta sea requerida de acuerdo con la política migratoria ecuatoriana o no justifique su condición migratoria. 6. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes respecto a antecedentes en el cometimiento de delitos relacionados con la norma penal vigente. 7. Intente evadir de forma intencional los filtros migratorios. 8. Obstruya la labor de la autoridad de control migratorio. 9. No porte el carné o certificado de vacunación de conformidad con lo que determina la Autoridad Sanitaria Nacional. 10. Se encuentre registrada por el cometimiento de una o más faltas migratorias mientras no cumplan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta. Se exceptúa del pago a la persona extranjera que incurre en una falta migratoria por no regularizar su situación migratoria en el tiempo previsto en esta ley, luego de transcurridos 2 años contados a partir de la fecha de salida del Ecuador. 11. Que luego de haber sido notificada legalmente no haya concurrido al procedimiento de deportación y pretenda ingresar nuevamente al Ecuador. 12. La persona extranjera que haya evadido filtros migratorios de salida. La autoridad de control migratorio será la encargada de determinar motivadamente los numerales descritos en este artículo, así como de llevar a cabo el procedimiento de inadmisión contemplado en esta ley. Las empresas de transporte que hayan trasladado a las y los inadmitidos asumirán el traslado inmediato de aquellos a su país de origen o a su último puerto de embarque. En los casos previstos en las causales de los numerales 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 12 de este artículo, se dispondrá de forma inmediata el retorno de la persona inadmitida, sin que mediante proceso adicional adjunto, la cual podrá regresar al país una vez que haya subsanado la causal de inadmisión. En el caso de que la persona extranjera sea víctima de trata de personas, se aplicará el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley. La persona extranjera que haya evadido puntos oficiales de control migratorio y sea encontrada en la zona de seguridad de frontera terrestre, será conducida y guiada por la autoridad competente hasta el punto de control migratorio más cercano. Esto con la finalidad de que regularice su ingreso al territorio ecuatoriano o se produzca, de ser el caso, el procedimiento de inadmisión. Es de manera íntegra el artículo 87 que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional propone o sugiere al Pleno ratificarse en este texto que fue aprobado por el Parlamento ecuatoriano tras el segundo debate. Hasta el momento, 129 asambleístas registrados. Vamos a escuchar ahora al prosecretario de la Asamblea Nacional, el señor Paco Ricaurte, quien dará ya la disposición en breve para que los parlamentarios consignen sus votos. Recordemos que son 4 las opciones que tienen los parlamentarios: afirmativo, negativo, blanco y la abstención. Todavía no tenemos la señal con el señor Paco Ricaurte. Ahí la tenemos. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 129 señores asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción 3 respecto a las ratificaciones a las objeciones 12 y 13 constante en el oficio número 006-FFB-AN-2021. Señores y señoras asambleístas, por favor consignar su voto. Y se ha dado ya la indicación para que en este momento comience ya la respectiva votación. Recordar, como siempre, que existen las siguientes opciones que tienen los asambleístas: el voto afirmativo, que usted que sigue esta transmisión por la señal de TVL y también por las redes sociales observa que se pinta de color verde, el no se pinta con el color rojo, el blanco con el color del mismo nombre y la abstención con el color azul. Son 4 las opciones que tienen los asambleístas y en este momento ya podemos ver cómo se lleva a cabo esta votación. Son 23 votos afirmativos, 15 abstenciones las que se registran. Es todavía
un número bajito para completar el de 129 asambleístas que están presentes, registrados para llevar adelante su respectiva votación. La moción número 3, que es la última moción, es la ratificación de los artículos 87 y 90 del proyecto de ley que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya recordemos, se llevaron adelante 2 votaciones más y obtuvieron la aprobación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Ustedes siguieron esto por la señal de los medios legislativos. Vamos en este momento a ubicar justamente los artículos sobre los cuales se solicita la ratificación, el artículo 87 y el artículo 90 del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. No sé, el artículo 90 lo tenemos ubicado, vamos a ubicar el artículo 87, aquí está. El artículo 87 corresponde a lo siguiente: sustitúyase el artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente por lo siguiente: causales de inadmisión. Las causales para la inadmisión de una persona extranjera son: 1. La presentación ante la autoridad de control migratorio de documentación que se presuma falsa, adulterada y destruida. 2. Encontrarse registrada con una disposición de no ingreso por haber sido deportada o por el cometimiento de una falta migratoria contemplada en esta ley mientras dure el plazo de dichas medidas. 3. No haya cumplido con el tiempo determinado legalmente para retornar al país, de conformidad con lo establecido en la legislación penal para el caso de expulsión. 4. Carezca de documento de viaje válido y vigente expedido por la autoridad que corresponde del lugar de origen o domicilio, salvo en los casos de personas solicitantes de protección internacional con resolución de admisión debidamente notificada en Ecuador por la autoridad competente. 5. Carezca de visa vigente en los países que ésta sea requerida de acuerdo con la política migratoria ecuatoriana o no justifique su condición migratoria. 6. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado según la información que dispongan las autoridades competentes respecto a antecedentes en el cometimiento de delitos relacionados con la norma penal vigente. 7. Intente evadir de forma intencional los filtros migratorios. 8. Obstruya la labor de la autoridad de control migratorio. 9. No porte el carné o certificado de vacunación de conformidad con lo que determine la autoridad sanitaria nacional. 10. No se encuentra registrada por el cometimiento de una o más faltas migratorias mientras no cumplan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta. Se exceptúa del pago a la persona extranjera que incurra en una falta migratoria por no regularizar su situación migratoria en el tiempo previsto en esta ley, luego de transcurridos 2 años contados a partir de la fecha de salida de Ecuador. 11. Que luego de haber sido notificada legalmente no haya concurrido al procedimiento de deportación y pretenda ingresar nuevamente a Ecuador. 12. La persona extranjera que haya evadido filtros migratorios de salida. La autoridad de control migratorio será la encargada de determinar motivadamente los numerales descritos en este artículo, así como de llevar a cabo el procedimiento de inadmisión contemplado en esta ley. Esto es parte de lo que establece el artículo número 87 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, artículo sobre el cual se mociona en este momento la ratificación, sobre este y también sobre el artículo 90. Ricardo. Muy bien, Diana, allí con el detalle entonces de estos 2 artículos que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional propone ratificarse en los textos aprobados por la Asamblea Nacional. Hasta el momento, de lo que podemos observar, de 129 asambleístas registrados, tenemos 80 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos y 39 abstenciones. Todavía faltan por consignar el voto 7 asambleístas más 8, de lo que podemos observar por acá, en el registro que tenemos de nuestros monitores en la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. Diana ya dio lectura
el artículo 90, que también la comisión propuso dentro de este bloque de la ratificación. Vamos a esperar entonces a que concluya con ya la votación por parte de los legisladores y conoceremos finalmente cómo sucedió o cuál es la decisión que adopte el Pleno de la Asamblea Nacional sobre esta tercera moción. La ratificación de los artículos, los tenemos por acá, el artículo 87 y 90. Artículos aprobados o textos aprobados por el Pleno del Parlamento ecuatoriano tras el segundo debate. 81 votos afirmativos ya, 2 negativos, 0 blancos y 39 abstenciones. Todavía estamos a la espera de que 6 asambleístas más consignen su voto y tendremos finalmente ya la decisión por parte del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Les decíamos que en el marco del segundo debate de el proyecto de reforma, o más bien la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de reforma en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, también intervino, entre otros, el asambleísta César Carrión, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. En su intervención, el asambleísta respaldó el informe presentado, sostuvo que el proyecto de ley respeta, dijo, los derechos de los actores relacionados con la movilidad humana y se toman en cuenta los criterios de la Corte Constitucional. Asimismo, que se fortalecen los derechos y garantías de las personas sujetas a protección internacional y solicitó el apoyo al Pleno para aprobar los textos de acuerdo a lo que señala el informe. También intervino el asambleísta Carlos Ortega, asambleísta principal ahora ya, representante por los ecuatorianos migrantes residentes en Estados Unidos y Canadá. Dijo que la Ley de Movilidad Humana constituye un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de movilidad, sobre todo de los ecuatorianos que residen en el exterior. Señor operador, presente los resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 83 votos positivos, 2 votos negativos, 0 votos en blanco, 44 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción 3 de ratificaciones a las objeciones 12 y 13, constante en el oficio número 006-F